Veamos entonces. Entonces, con esta base de datos, lo que vamos a analizar acá va a ser lo primero, lo básico. ¿Qué me dice a mí que es la sumatoria? La media. La media en la diapositiva me dice que es la sumatoria de la variable x y desde i1 hasta n dividido n. Y esto se expresa como x barra, que quiere decir la media. ¿Estamos? Esta es la media. Esta es la fórmula de la media. Entonces tengo que sumar todos mis datos y dividirlo dentro de n. Bueno, entonces voy a agarrar todos estos datos, esta columna de datos de acá, toda esta columna, y lo voy a sumar. Entonces aquí en Excel es mucho más fácil. Entonces, ¿cuánto me dio el resultado? Me dio un total de 187.9 quintales de ¿qué? De maíz. ¿Estamos? Esa es la sumatoria. Bueno, ya que tengo esta sumatoria de mis 30 datos, ¿qué tengo que hacer ahora? Bueno, ¿qué me dice la fórmula? La fórmula me dice que la sumatoria de x y dividido n. Ah, bueno, entonces agarro acá promedio, por ejemplo. Puede ser expresado, vean acá lo importante, puede ser expresado como la media o puede ser expresado como el promedio. Y esto lo voy a representar como la sumatoria de esto dividido ¿cuánto? A ver, ¿quién me da la respuesta? ¿Por cuánto se divide? Por n número de datos. N número de datos, que serían 30, ¿verdad? Y acá estaría. ¿Y este qué es? Es mi 30. 30, ¿verdad? Entonces acá sería 6.26. ¿Qué me está indicando este 6.26? A ver, ¿quién me da la interpretación? Así en términos sencillos, como pueda comprenderlo. Vamos a ver qué tan acertado, qué tan acercado está de lo que acabamos de analizar. Jóvenes, ¿estamos por ahí? ¿Qué significa este 6.26? Bueno, significa que del muestreo que yo hice aquí en Chimaltenango, de los productores de maíz, me está indicando que en promedio los productores de maíz en las regiones de Patzicía, Zaragoza y San Martín, el promedio de producción de quintales de maíz es de 6.26 quintales por cuerda. Esa sería la interpretación. ¿Estamos? El promedio de producción de maíz expresados en quintales es de 6.6. ¿Por qué? Por cuerda. O sea, esto lo estoy produciendo por cada cuerda, ¿sí? Por una cuerda de maíz sembrado, yo voy a aproximadamente la gran mayoría me está produciendo 6.26. Aunque algunos están reportando 4.2, 8 quintales, otros están reportando 6. Yo ya saqué un promedio y eso es lo que yo tengo. En promedio eso es lo que ellos están produciendo, ¿sí? Bueno, pero aparte de eso tengo que sacar otro análisis. Vamos a sacar la mediana. ¿Qué me dice la mediana? La mediana no es nada más que el valor central de nuestros datos. Veamos, ¿cuántos datos tengo yo acá? Tengo 30 datos, esos son los que yo tengo. Esa es mi base de datos, 30 datos, ¿sí? 30 datos son los que yo tengo. De estos 30 datos que yo tengo que sacar el valor central. A eso es a lo que se refiere la mediana, el valor central o el valor que divide al 50% de los datos. Si me está diciendo que es el 50% de los datos, me está indicando entonces de que yo tengo que sacar la mitad de la base de datos que yo tengo. Quiero ver la mitad de esa base de datos. Y ahora pregunto, ¿cuál es la mitad de esa base de datos? ¿Cuál es la mitad? De 30 sería 15, ¿verdad? 15. Muy bien. Entonces agarro yo estos datos. Yo puedo tomar estos datos de acá, los voy a copiar porque los voy a ordenar primero. Esa es una de las características a la hora de trabajar la mediana, es que yo voy a pegar acá mis datos y esto los voy a ordenar, ¿sí? Los voy a poner acá, ordenar de menor a mayor, ¿sí?
voy a ordenar mis datos de menor a mayor. Por cuestiones de tiempo no les voy a poner a ordenar, porque si no, ¿a qué horas terminamos, verdad? Entonces, acá agarré esta base de datos que está acá, toda esta base de datos de acá, y la pasé para acá, ¿sí? Es la que está acá, la pasé para acá. ¿Y qué hice con ello? Solamente lo ordené del menor al mayor, ¿sí? Vean acá lo importante. Hubo agricultores que me reportaron 4 quintales por cuerda, otros me reportaron 9 quintales por cuerda. A partir de acá ya puedo empezar a ver cómo se están comportando mis datos. Lo primero es que estoy viendo de que el dato mayor es de 9, es el dato más grande, y podría ser un dato, quizás podría llegar a pensar a mí que hubo un error, por ejemplo, porque quizás nadie produce 9 quintales. Tendría que ir nuevamente a consultar yo a campo para saber si ese dato es real, este 9, ¿sí? Porque es un valor atípico, es un valor que se sale de lo normal, ¿sí? Normalmente las personas producen entre 7, 6 y 5 quintales. ¿Qué habrá hecho este señor para producir 9 quintales? ¿Será que realizó mejores prácticas agrícolas que otro? ¿O será que la persona que fue a hacer la muestra cometió algún error a la hora de tomar el dato? O simplemente la persona, por presumir porque estaba su otro amigo, dijo: yo produzco 9 quintales. Y este dato se conoce como un dato atípico, un dato que se sale de lo normal, que es lo que nos dice acá en las diapositivas. Vean, al contrario de lo que ocurre con la media, la mediana es sensible a efectos de los valores extremos, ¿sí? Y por tanto se debe utilizar cuando la distribución es asimétrica o con valores atípicos. La moda sirve para todo tipo de variables, pero es más apropiado para variables categóricas, porque regularmente con variables continuas es de esperar que todos los datos sean distintos. Entonces, vean algo bien importante acá. Ahorita los ordenamos en función de poder ver qué es lo que está sucediendo con nuestros datos, ¿sí? ¿Qué es lo que está sucediendo con esta base de datos? ¿Sí? ¿Qué es lo que está sucediendo? Si partimos acá a nuestros datos, a la mitad estaría yo casi precisamente cabal en el 15. Esta sería entonces que vamos a ver acá, ponerlo de verde, acá está. Este valor de acá, que está acá en el 15, es mi valor central, o sea, mi mediana. ¿Cómo lo sé? ¿O cómo puedo llegar a la conclusión de que esta es mi mediana? Es sencillo, vamos a seguir viendo las diapositivas. Vean, vamos a ver acá. Acá, cuando hablamos de la medida de tendencia central, ya lo vimos, ¿verdad? Que es aquel valor que en promedio me va a representar mi conjunto de datos, ¿sí? Cuando hablamos de medias, nos vamos a dar cuenta de algo, y es que no solamente existe la media aritmética. Esta que acabamos de hacer acá, miren jóvenes, esta que está acá es la media aritmética. Esta que está acá, ¿sí? La que dice promedio es la media aritmética. Esta es la media aritmética. Pero va a entrar también lo que es la media ponderada, la media cuadrática, la media armónica. Cada una de esas medias tiene una aplicación y una razón de ser, ¿sí? Entonces, lo primero que estamos viendo, recordemos, la media, la mediana. Entonces, la mediana, acá en las diapositivas nos dice que la mediana es aquel valor. Vamos a regresar por acá, vamos a ver por acá. Acá está, la mediana es el valor central, ¿sí? Es el valor central de el conjunto de datos que yo tenga, ¿sí? Vean acá, la mediana es el valor que se ubica exactamente a la mitad de una serie de datos ordenados de mayor a menor, o sea, o de menor a mayor, perdón. Entonces,
¿qué tengo que hacer yo? Ordenar mis datos de menor a mayor, y para poder saber cuál es mi mediana es sencillo. Ustedes van a agarrar, si su base de datos termina en un número impar, ustedes van a saber que el valor central que les va a dar es exactamente la mediana, ¿sí? La posición de la mediana. Pero si su base de datos termina en un número par, ustedes tienen que aplicar esta fórmula de la mediana que está acá. 10 más 11 dividido 2. En este caso, ¿por qué es 10 más 11? Porque está agarrando el valor de la posición donde parten los dos que están casi en el centro. Entonces vamos a hacer el ejemplo acá. Veamos. Acá tenemos una base de datos donde nuestro valor termina en 30, ¿sí? Como termina en 30 es un número, voy a poner acá, 30 es número par, por lo tanto yo tengo que aplicar la formulita, ¿verdad? Que me está diciendo que yo me ponga en el centro, acá, y que agarre el valor superior, que sería 16, o sea, estos dos valores de acá, y estos dos valores de acá, estos son los que yo voy a sacar la mediana. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo para obtener la mediana? Mediana sería entonces agarrar el valor de 8.5 y el valor de 6, que es el valor que se encuentra acá abajo, estos dos valores, porque estos son los valores de la mediana, y tengo que sumarlos, esto más esto, que sería entonces 14.2. Entonces esto es la suma de estos dos. El valor, los valores centrales, que serían estos dos. Entonces estos dos valores de acá ya lo tengo. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Para obtener la mediana calculada, entonces yo tendría que agarrar el valor de esta suma, porque eso es lo que me está diciendo la fórmula. Veamos, me dice suma el valor de 10 más el 11, porque aquí en este caso estos son los valores que representan los dos valores más centrales. Entonces acá en nosotros cambia, porque los dos valores más centrales son el 15 y el 16. Entonces sumo el 8.5 más el 6 dividido 2 y me va a dar 7.25, y esta es mi mediana calculada. ¿Estamos? Esta es mi mediana, que es lo que a mí me interesa, que es lo que yo necesito. Ahora, ¿cómo lo interpreto? Si yo solo digo, es el valor más central, no estoy interpretando nada. Esto se interpreta de la siguiente manera. La mediana es el valor que divide, ¿sí?, al conjunto de datos entre el 50% de los datos menores. O sea que acá yo voy a llegar más o menos como, me dice que me coloca hasta 7.25, más o menos hasta acá llega la mediana. Vean, ya analizando la mediana calculada, miren hasta dónde está llegando, hasta acá. Me está diciendo que el 50% de los datos se divide entre los datos que son menores a 7.25 y los datos mayores se encuentran acá. En términos sencillos, me está dividiendo el conjunto de datos, de cómo se divide, ¿sí? Lo que hay que tener cuidado es de obtener los datos. No vayan a sumar 15 más 16, porque esto de acá, perdón jóvenes, vamos a ver por acá, solo permitan, creo que aquí estamos viendo la posición, es cierto, sí, no, acá medimos la posición, jóvenes, sí, acá, perdonen, aquí acá es así, 15 más 16 y me da la posición 15.5, o sea que la mediana está entre estos dos valores. Ahora sí, perdonen acá, jóvenes, acá está la mediana, ahora sí, entre estos dos valores. ¿Por qué? Solo voy a corregir esto por acá, porque obviamente la mediana me va a dividir el 50% de los datos, y aquí yo me corrí demasiado. Entonces entre estos dos valores es que se encuentra la posición. Entonces ojo con lo que voy a explicar ahorita, que este valor que yo voy a obtener de la mediana calculada es un valor de posición.
o sea, me va a posicionar a mí donde me debo colocar. Como la mediana está entre el 15 y el 16, entonces al sacar el promedio entre 15 más 16 me da un valor de 15.5, o sea que me está diciendo que me coloque entre 15 y 16 de 15.5. Entonces la mediana va a dividir a este conjunto de datos que se encuentra entre estos dos de acá, que sería el 50% de datos acá, vamos a colocar amarillo acá, y el otro 50% para arriba. Sería de esta manera, jóvenes. Perdonen ahí que ahí me había confundido. Pero bueno, acá estamos. Entonces, esto de acá sería de esta manera. Quedaría así. El 15 más el 16 dividido 2 me da 15.5. Entonces me da el valor de la posición entre estos dos. Entonces el valor de la mediana, ¿cuál sería? Sería entonces el 6.1. Acá ahora sí, mediana calculada en valor. Mediana calculada, pero en este caso el valor de la mediana, ¿sí? El valor sería entonces, ¿cuál es el valor del 15? El valor del 15 es de, en este caso ya ordenado, tomemos en cuenta esto, que tiene que estar ordenado para poder extraer ese dato. En este caso el valor de 15 es de 6.1 y el valor de 16 ya ordenado es de 6.2. Ahora sí, lo sumo este valor de acá más este valor de acá y me da 12.3. ahora sí, lo divido, este valor de 12.3 dividido 2 y ahora sí, me da el valor de la mediana calculada. Ahí había cometido un pequeño error. Entonces ahí estamos. Quedaría de esa manera. El valor de la mediana entonces sería de 6.15. ¿Estamos? ¿Por qué es de 6.15? Porque está en la posición 15.5 entre 15 y 16 y el valor ya ordenado, recuerden que tiene que estar ordenado, acá yo había tomado estos datos y ahí fue donde había cometido el error, era acá 6.1, 6.2, esos son los valores de los valores centrales, que es 6.1 y 6.2, y ya con eso obtengo el valor de la mediana. ¿Qué me está indicando eso? Me está indicando que entre estos dos, este valor es de 6.15 y está dividiendo que al conjunto de datos que está para acá abajo, el 50% del dato superior, voy a colocarle aquí un color azul, ¿sí? Y el otro 50% para arriba en los datos menores, ¿sí? ¿Estamos? 50% de cada lado, 50% acá y 50% acá. Vamos a poner acá 50%, 50%, 50% menor y 50% mayor. Vamos a poner aquí mayores y le vamos a poner acá, vamos a ordenar esto para que quede bonito, vamos a ajustar y aquí está 50% mayores y aquí le vamos a dar 50% menores. Entonces acá lo que vamos a hacer es que vamos a unir esto, vamos a unirlo para que nos quede bien y acá está. Vean entonces 50% mayor y 50%. ¿Y cuál es mi punto central? Mi punto central es 6.15. ¿Estamos? Y de esa manera es que yo calculo la mediana. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna duda? Para poder explicarlo ahora. Jóvenes, ¿alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Estamos bien ahí, jóvenes? A mí sí. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? ¿Todo claro? Perfecto. ¿Alguien más que tenga alguna duda? A mí sí. ¿Todo bien? Va, perfecto. Entonces, posición 15.5 concluimos y valor de 6.15. ¿Sí? Entonces, esos serían los valores de la mediana. ¿Estamos? Solo vamos a quitar esto de acá. Vamos a poner acá por una cuerda.
Entonces, de esa manera, ¿cómo lo interpretamos entonces? Que nos está dividiendo precisamente el 50% de los datos menores y el 50% de los datos mayores. ¿Por qué me puede interesar a mí? Porque posiblemente yo tenga un umbral económico donde yo quisiera saber, por ejemplo, de que si yo, por ejemplo, yo soy dueño de unas 30, 40 cuerdas de tierra y yo estoy sembrando maíz, por ejemplo, y yo sé que si en promedio la mayoría de productores están produciendo en promedio, vean, en promedio 6.26 quintales en promedio y yo estoy produciendo 4 en toda mi parcela, entonces digo yo, algo estoy haciendo mal. Entonces voy a analizar el 50% de los datos menores y voy a analizar qué es lo que está sucediendo en este sector, ¿sí? Pero tengo que identificarlo, ¿sí? Entonces acá ya los identificamos, ya sabemos cuáles son, ¿sí? Y como obviamente estos de acá hay que codificarlos, ¿verdad? Para saber de dónde vino este primer 4, este segundo 4, este 4.2, de dónde salió, ¿sí? Porque este 4.4, este 4 que está acá, todos estos, de dónde salió acá. Entonces tengo que saber, obviamente este número de datos acá tengo que codificarlo, tengo que saber de dónde viene para no perderlo, ¿verdad? Entonces, eh, con esto ya tenemos más o menos una noción de lo que es la mediana, la media aritmética. Ahora pasamos a la moda. ¿Cuál sería la moda de todos estos valores que se encuentran acá? Sería en todo caso, como ustedes hemos aprendido hasta el momento, que es el valor que más se repite. Veamos entonces, el 8 se repite 4 veces. Ya tenemos el primer valor, 8. El 2 solamente se repite 2 veces, por lo tanto no entra. El 5 solamente 2, por lo tanto no entra. Pero vemos el 6 que se repite 4 veces. Ya está compitiendo con el 8. Bueno, ahora busquemos cuál es el valor que más se repite. Bueno, el otro valor que se repite es 7. 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, el valor que más se repite entonces es el 7. Entonces yo digo acá, moda es igual a 7. ¿Estamos? Ahora bien, ¿cómo se interpreta o cómo podría concluir yo esto? Podría concluir entonces que el valor frecuente o la frecuencia con que los campesinos o los agricultores, vamos a poner esto acá, vamos a subirlo, moda de 7, ¿verdad? Que es el valor de producción más frecuente. Ya puedo concluir entonces, vamos a poner acá, analizando los datos, vamos a poner acá una pequeña conclusión. Siempre recuerden que ustedes tienen que concluir. Respuesta. Ponemos acá. El promedio de producción de quintales, el promedio de producción de maíz en las regiones de Patsicía, Zaragoza y San Martín. Vamos a dejar acá porque si no nunca terminamos. San Martín es de 6.26 quintales de maíz por cuerda. Los valores, o podría decir, los productores de maíz, maíz frecuentemente tienen producciones de 7 quintales por cuerda. Además, se analiza que el 50% de la producción baja, o de los productores bajos, que los productores que producen menos es o son aquellos que producen menos de 6.15.
quintales por cuerda. Fin, y ahí tendría yo mi conclusión. ¿Estamos? No solamente se trata de poner, ese es el valor que más se repite, esa es la moda y no, hay que concluir y hay que tomar un enunciado. En este caso lo estamos haciendo así a grandes rasgos, ¿verdad? Así de una forma sencilla. Decimos entonces que el promedio de producción de maíz en las regiones de Patzicía, Zaragoza y San Martín es de 6.26 quintales de maíz por cuerda. Los productores más frecuentemente tienen producciones entre 7 quintales por cuerda. Además, se analiza que el 50% de los productores sería acá. El 50%, ¿sí?, de los campesinos o de los agricultores, vamos a poner acá, agricultores, y vamos a borrar esto acá, producen menos, acá menos, son aquellos que producen menos de 6.15 quintales por cuerda. Y ahí ya tenemos entonces nuestra conclusión. ¿Dudas, jóvenes, de lo que acabamos de hacer ahora? Se dan cuenta que está totalmente sencillo. Esta parte de acá de media, moda y la mediana es la parte más sencilla. Entonces, pregunto nuevamente, ¿alguna duda, alguna inquietud hasta el momento? Jóvenes, ¿alguna? ¿Todo claro? La verdad no sé, profe, acá. ¿No tenemos alguna duda? ¿Todo claro, jóvenes? En cuanto a la mediana, profe, yo no mucho le logro comprender. La mediana, tenemos todavía ahí, va, de acuerdo, no hay problema. Vamos a verlo acá entonces. Veamos pues, la mediana nos está diciendo a nosotros que va a dividir, en términos sencillos, la mediana lo que está haciendo es dividir al 50% de los datos mayores y el 50% de los datos menores. Eso es lo que va a hacer la mediana. La mediana se comporta de dos maneras. La mediana se comporta tanto como medida de tendencia central y medida de posición. Eso hay que tener y hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. La mediana se comporta tanto como medida de tendencia central y medida de posición. Eso es lo que me está diciendo acá. Medida de tendencia central y medida de posición. Quiere decir entonces de que si la mediana se comporta como medida de tendencia central es porque me está mostrando el centro de los datos. Acá, como lo vemos acá, me está mostrando el centro de los datos, ¿sí? Y la medida de posición porque me va a posicionar en el centro de los datos. ¿Y cómo me va a posicionar? La única forma de saber qué posición tomo es cuando yo analizo el número de datos. Yo en ese caso no analizo mi base de datos, sino analizo n número de datos. ¿Cuántos datos tengo yo? En este caso tengo 30. Supongamos que si yo tuviera 31 datos, ¿cuál sería mi valor central? Compañero, para el que había preguntado, ¿cuál sería el valor central de 31? Recordemos y tomemos en cuenta esto de acá, par o impar. ¿Cuál sería la mediana en ese análisis? ¿Cuál sería la mediana? En cuanto a la orden del número de datos que tiene, sería impar. Sería impar, ¿verdad? Entonces, como es impar, este valor de 31 quiere decir entonces de que este sí me va a proporcionar un valor central. ¿Por qué? Vamos a ordenar esto de acá. Voy a hacer una pequeña prueba acá. Veamos. Tengo 1, 2, 3, 4. Y vamos a agarrar esto de acá. Y lo vamos a llevar a una base de datos de 31. Vamos a agarrar hasta acá. Y me pasé un poco. Vamos a dejarlo en 31. Acá está. 31 datos. Eso es lo que yo estoy trabajando. 31 datos. Va, como la mediana, el valor de n es de 31, entonces yo lo que voy a hacer es que a la mitad. ¿Y dónde es la mitad de 31? Es 16. ¿Sí? Esa es la mitad de 31. ¿Por qué es 16? Ahorita lo vamos a ver. Vean que de aquí para acá, de 1, 2, 3, de aquí para abajo yo tengo exactamente 15 datos. Eso es lo que yo tengo. ¿Y cuántos datos tengo yo de acá? Tengo que tener los otros 15.
Porque ¿qué hace la mediana? La mediana me divide el conjunto de datos a la mitad. Entonces acá tengo 1, 2, 3 y vamos a hacer el conteo hasta el final. Y tengo que tener otros 15. Y exactamente tengo 15. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que hace la mediana? La mediana me divide al conjunto de datos a la mitad. En términos sencillos es eso, Pablo. Que me está dividiendo a la mitad. Pero va a depender de qué. Va a depender de si mi base de datos es impar o es par. Si es par, ¿qué hacemos? Bueno, lo vamos a hacer de nuevo acá. Este es cuando es, lo voy a poner acá. O esto es cuando es impar. Lo voy a poner acá arriba. Y no se preocupen, este documento se los voy a proporcionar ahí en la plataforma para que lo tengan disponible. Entonces acá voy a unir todo esto para que quede como el 50%, ¿sí? 50% de los datos, que en este caso sería menores. Y me divide la otra parte en... Vamos a ver por acá, perdonen, aquí se me pasó un poquito. Acá está. Me divide entonces al otro 50% de datos en los datos mayores. 50% de datos mayores. Ahora esto, pongámosle acá como título, que esto va a ser para cuando yo tengo base de datos con número impar. ¿Estamos? Esto es lo que usamos nosotros cuando tenemos una base de datos impar. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo una base de datos? En este caso, con una base de datos par. En este caso yo utilizo la fórmula vamos a que se corrió mucho esto. Vamos a ver en este caso, cuando yo tengo una base de datos, por ejemplo, que es par, en el caso de que sea 30, ya no es 31, sino es 30. Entonces vamos a analizarlo de nuevo. En este caso me quedaría una base de datos, por ejemplo, acá es n número de datos de 1, 2, 3, ¿hasta dónde? Hasta 30 datos, que es lo que yo tengo. 30 datos, este 31 ya no, ¿verdad? Ya no entra porque tenemos solamente, este ya no entra. Entonces sería 30 datos son los que yo tengo. Entonces como es par, entonces aplico la fórmula. ¿Qué me dice la fórmula? Que me coloque dentro de los valores que están más al centro. Entonces, ¿cuáles son los que están más al centro? Estos dos, ¿verdad? ¿Estamos? Estos son los valores que están más al centro. Puede ser estos tres, tanto el de arriba como el de abajo. Entonces, como se coloca en el 16, entonces yo puedo decir acá, voy a ponerle una flechita acá para que todos estemos. Vamos a ver acá. Acá. Entonces este valor de acá es el que yo voy a escoger cuál es mi valor central, porque ahora sí tengo la incertidumbre de saber cuál es, ¿verdad? Ahora no sé si es el 15, es el 16 o es el 17. Entonces yo puedo escoger, de estos tres valores tengo que escoger dos para encontrar la mitad. ¿Cuál sería la mitad de esos tres? Bueno, entonces yo puedo elegir, si elijo el 15, entonces tendría que agarrar el valor de 15 más el valor de 16, ¿sí? ¿Cuál sería el valor de esa posición? Sería entonces esto más esto dividido entre ¿cuánto? Dentro de 2, ¿verdad? Para saber el promedio. Entonces, acá, solo permítanme, vamos a ponerle paréntesis porque si no nos da un dato erróneo. Acá está. Entonces me da de 15.5. Me está diciendo que la posición central está entre estos dos. Acá. Eso es lo que me está indicando. Ahora bien, si yo lo analizo desde la base de 16 para arriba, o sea, estos dos de acá, aquí cambiaría. Entonces digo yo, acá sería 16
y el 17, ¿verdad? Porque es la posición. Entonces agarro 17 más 16, sería este valor de acá, pero como me interesa dividirlo, entonces abro paréntesis acá y lo divido dentro de 2. ¿Y cuánto me da? Me da 16.5. ¿Estamos? Entonces, de estos dos valores que yo obtuve, me está diciendo que me posicione. Si lo tomo desde la vista, desde el punto más bajo, me está diciendo que me posicione en la posición 15.5. ¿Cuál es la posición 15.5? Está entre estos dos. ¿Sí? Está entre estos dos. Lo voy a poner acá otro color. Y si me posiciono del 16 al 17, me está dando un valor de... Vamos a ponerle aquí otro color para que se pueda distinguir bien. Acá sería 15.5 posición y acá sería 16.5. ¿Estamos? Entonces de estos valores que yo acabo de obtener, obviamente pues lo ideal es tomar siempre, yo lo que regularmente hago a veces es o lo tomo por abajo, ¿sí? O lo tomo por el valor de arriba, pero realmente lo que hago yo es tomarlo por la parte de abajo. El 15, en este caso el valor menor y el valor superior. ¿Estamos? Entonces este ya me da el valor de posición, que en este caso sería este de acá, el valor 15.5. Entonces de aquí, esta parte de aquí para arriba me va a mostrar ¿qué? Me va a mostrar el valor del 50% de los datos mayores, y de aquí para arriba me va a mostrar el 50% de los datos menores. ¿Estamos? Entonces acá sería 50% de datos menores. ¿Estamos? 50% de datos menores, y acá sería el 50% de los datos mayores. ¿Estamos? Entonces acá lo vamos a poner acá y quedaría de esta manera: 50% de datos mayores, ¿a partir de qué punto central? Del 15.5. ¿Estamos? Yo regularmente lo que hago es tomar, o si tomo el menor y tomo el valor central, ¿sí? Cuando es número impar, regularmente se toma de esa manera, ¿verdad? O puede tomar el valor de 16, pero yo lo que recomiendo es que lo trabajen con el de el menor más el superior, ¿sí? ¿Estamos? El inferior más el superior. No sé si con eso resolves. Profe, Sí, sí, lo escucho. una duda, cuando el número queda cabal en la mitad no necesitamos de dos, solo lo dividimos entre dos o se queda así. Cuando está, por ejemplo, así como este, que es valor impar y cabal precisamente me da la mitad, no tengo que hacer nada, solamente tomo el valor que está a la par, porque este valor de acá es la mitad, pero recordemos que este 16, que es un valor de posición, o sea que no representa el valor de X, sino representa el valor de posición. Hay que tener cuidado con eso, es el valor de posición. En algunos casos, si ustedes ven aquí en la diapositiva, ¿qué es lo que se está haciendo? Se está tomando el valor de 10 más el valor de 11. Quiere decir que está agarrando el valor, digamos en este caso la posición que tendría que ser el centro más el superior, ¿sí? Podríamos hacerlo también en este caso así como está acá. Podría obtenerlo acá y me voy para arriba y agarro estos como mis valores del 50%, y veamos, y vamos a hacer la prueba a ver cuál es el más acertado. Acá tendría yo el 50%, control Z, control C, como acá, el 50% de los datos menores, ¿sí? Y por este lado tendría también el otro 50%, pero ¿desde qué posición? Desde la posición 16.5. Entonces acá me quedaría también 50% de los datos mayores. ¿Desde qué posición? Desde la posición 16.5. ¿Cuánto varía? Varía en 1, ¿verdad? Vean, 15.5 y 16.5. Pero ¿qué estamos analizando? Estamos analizando N. Hay que tener cuidado con eso, ¿sí? Hay que tener cuidado porque aquí estamos analizando N, no estamos analizando X, estamos analizando N, el valor de N como tal. Entonces solo hay que tener cuidado con eso. Entonces acá, veamos, precisamente acá, vean, tengo 15 datos
Vamos a ver cuántos datos tengo de aquí para abajo. Tengo 1, 2, 3 y vamos a analizar a ver si es cierto. Tengo de aquí para abajo, me está diciendo que tengo para acá 15 datos. Voy a cortar esto porque esto, voy a cortar esto y lo vamos a pegar un poquito para acá para que no nos haga estorbo. Entonces tengo 15 datos, esta es mi media, y de aquí para abajo tendrían que haber otros 15 datos y vamos a ver si es cierto. Tengo acá 1, 2, 3, para acá tenemos 13 datos. Vean que acá tengo 13 datos y de este lado tengo 15, ¿sí? Cuando yo me posiciono en la 16.5, analicemos la de 15.16 y vamos a ver si realmente nos parte a la mitad cada dato, ¿sí? Esto sería cuando estamos analizando con 16. Entonces ahora analicemos con este valor de acá, cuando es acá. Entonces acá tengo 1, 2, 3 y voy a agarrar acá y me voy a ir hasta abajo a ver cuántos datos tengo, porque me está diciendo que me lo parte a la mitad. Entonces este llega hasta acá. Tengo 14 datos por abajo y cuántos datos por arriba, 1, 2, 3. Vamos a analizar, vamos a ver acá y lo llevamos hasta el final y exactamente tengo 14 datos. ¿Estamos? Entonces de esa manera es como ustedes pueden comprobar si realmente está a la mitad. ¿Qué es lo que me dice la mediana? La mediana me dice a mí de que está al 50-50. 50% abajo y 50% arriba. Vean acá, yo tengo 14 datos abajo y 14 datos arriba, ¿sí? En la posición 15.5. Entonces, ¿qué me queda mejor? La de 15.5. Analizar desde el punto menor al punto mayor. Por eso digo, algunos los hacen del punto inferior al punto superior, pero yo en mi caso a veces siempre lo hago con el punto menor y el punto mayor, ¿verdad? Entonces acá se podría casi interpretar de la misma manera, pero podría causar cierto sesgo, ¿verdad? Entonces es mejor trabajarlo de esta manera, así como lo establecimos acá. 50% de datos acá. Bueno, entonces no sé si estamos bien ahí con la resolución, jóvenes. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta más? ¿Estamos claros ahí? Todo bien, bro. Todo bien, perfecto. Bueno, entonces vamos a seguir entonces con la parte de las otras medias, ¿verdad? Porque es importante que las abarquemos. Entonces, teniendo ya claro esto, lo importante es que ustedes puedan interpretar. Vean lo que yo hice acá en la parte de la conclusión. Siempre tienen que, cuando yo digo jóvenes, tienen que dejar respuesta. A esto es a lo que yo me refiero, la interpretación y la respuesta como tal, ¿sí? Porque si solo hacen estos cálculos, entonces eso es prácticamente mecánico: sumar, restar, multiplicar, dividir, exponentes, todo eso ustedes lo saben hacer. Lo importante es esto, todo esto de acá, esto que está acá, lo que estoy poniendo yo acá con negrita, ¿sí? Esto de acá, esto es lo importante, saber interpretar qué es lo que está sucediendo con mis datos, ¿sí? ¿Estamos? Entonces, si ya no hay preguntas, vamos a pasar entonces a la siguiente parte. Entonces, acá con las diapositivas nos habíamos quedado con la parte de, voy a parar la grabación acá,